El presidente ruso Vladimir Putin se ha dirigido a la nación en un mensaje televisado para hablar de la reforma del sistema de pensiones en Rusia. Es un tema que ha generado un importante debate público en los últimos meses, tras las numerosas críticas recibidas por el anteproyecto de ley que elevaba la edad de jubilación. Putin ha hecho una serie de propuestas para suavizarlo y ha explicado que la medida es necesaria. Tenemos preparado a Semyon Senderov. Se ha fijado la propuesta de elevar la edad de la jubilación y solo fíjense en estas cifras, porque para los hombres sería elevar la edad de jubilación de los 60 años a 65, mientras para las mujeres sería desde 55 hasta 63 años. 8 años es muchísimo y no es justo, según ha destacado Vladimir Putin en este contexto. Durante su mensaje ha asegurado que la edad solo alcanzaría 60 años en cuanto a la jubilación de las mujeres. Explicaba el mandatario ruso que estas medidas, esta reforma venía preparándose desde los años 90, pero nunca había un buen momento para introducirla y de hecho no habrá nunca un momento mejor o un buen momento en general. Explicaba Vladimir Putin que esto se debe no solo a distintas crisis, sino también a la situación demográfica que vive el país. Muchas gracias. Ahora se anuncia que en Rusia el gobierno de Vladimir Putin ha decidido subir la edad de jubilación y eso es una noticia que nos aterra, pero ojo, recordemos la situación de la que parten los rusos desde los tiempos en los que existía aún la extinta Unión Soviética. La edad de jubilación en la URSS estaba en 60 años, 60, no 65, 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres. Y en los trabajos duros, la edad de jubilación estaba en 50 años, en 50 años. Comparemos esta cifra con la edad de jubilación de otros países occidentales allá por el año 1970. Austria tenía la edad hombres y mujeres 65 años, Reino Unido igual, Suiza 65, Francia, Estados Unidos y España 65 años, Canadá 68 años. La muy mitificada Dinamarca también lo tenía entonces en 68 años, Irlanda 70 años y la idolatrada Noruega tenía también la edad de jubilación en 70 años como 70 soles, frente a los 50 años en los que se jubilaban los rusos que trabajaban en trabajos duros, o los 60 o 55 para las mujeres o los hombres. Y el requisito que existía para cobrar la pensión era haber trabajado 25 años para los hombres y solo 20 años para las mujeres. Pero, dado que en la Unión Soviética el trabajo estaba garantizado, no es como en los países capitalistas, que hay personas que quieren trabajar y no pueden, no existía el paro. Y además el tiempo de estudio contaba, ojo, el tiempo de estudio contaba como años cotizados. Eso lo digo para todos los que hablan mal de la Unión Soviética, que a muchos, si conocieran lo que era aquello, probablemente les hubiera gustado vivir allí. Entonces tenemos que no había paro, que con solo 20 o 25 años, según fueras mujer o hombre, ya tenías derecho a la pensión de jubilación y que el tiempo que estuvieras estudiando tu carrera ya contaba como años cotizados. Y este era un requisito, naturalmente, que cobraba todo el mundo. Lógicamente, todo el mundo cobraba una pensión. Más, los jubilados en la Unión Soviética no pagaban absolutamente ningún tipo de impuestos. Y al llegar a la edad de jubilación, los trabajadores podían elegir entre jubilarse o seguir trabajando, porque como el planteamiento de la URSS era que el trabajo estuviera siempre garantizado, no había por qué obligar a la gente a jubilarse para repartir el trabajo, como pasa aquí. En un sistema socialista todo trabajo es siempre bienvenido, nunca sobra el trabajo, como ocurre en el capitalismo, y había trabajadores que decidían seguir trabajando después de la edad de jubilación y aún así cobraban la pensión igualmente, que la podían sumar a su sueldo. Y aunque no tiene nada que ver, yo lo voy a meter aquí como un dato extra. El permiso de maternidad para las mujeres en la URSS, en la Unión Soviética, era de 1 año. En España es 4 meses. 4 meses. En la Unión Soviética 1 año. Y otro dato extra. Si un niño enfermaba, los padres podían pedir la baja cobrando el sueldo en su totalidad. ¿Cómo os quedáis, amigos del capitalismo? Porque el trabajo y la familia eran un derecho en la Unión Soviética, pero
un derecho de verdad y no estaban enfrentados trabajo y familia, como ocurre en el capitalismo, que se pasa la vida hablando de la conciliación de la vida familiar. Y alguno pensará, pero ¿cómo es posible que en una economía menos desarrollada que las nuestras occidentales capitalistas los trabajadores tuvieran más, comillas, privilegios? Pues muy sencillo, porque la Unión Soviética, a pesar de ser una dictadura, que naturalmente lo era, gracias a Dios, y a pesar de su carácter economicista, que fue lo que le llevó a la perdición probablemente, no tenían una economía basada en la explotación del trabajo, a diferencia de la economía capitalista. Y ahora imaginad lo que hubiesen podido conseguir una Europa entera socialista y poneros a llorar. Für die Nationalhymne aus Russland.